Ajá. Okay. Tienen que darle a aceptar. Ajá. Bien. Sale, no sé. Tengo una ventana aquí que no quiero ver. Ok. Perfecto. Voy a vamos voy a desactivar ahora. ¿Está grabando? Perfecto. Bien. Quería quitarlas. Quiero quitar de aquí las. Cerremos los videos. Vamos a cerrar los videos para que no. Oh, no, pues si nos vemos. No quisiera ver esto aquí. ¿Sí? A ver si nos apartamos un poquitico por aquí. Vamos a ver cómo quedamos aquí. Bien. Tenemos esta propuesta aquí. ¿Cuál sería nuestra reacción, verdad, ante el libro de Apocalipsis? ¿Cuál debería ser nuestra reacción ante el libro de Apocalipsis? Venimos hablando del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Como este libro perturbador, este libro que a la gente no le gusta, ¿verdad? Que a la gente le causa mucho terror por el contenido, ¿verdad? Bastante perturbador porque habla de juicios y el tipo de simbología que usa acerca de los juicios son verdaderamente aterradores. Y ¿cuál sería nuestra reacción? Debería ser esta, ¿verdad? Debería ser de pánico, de miedo, de bastante terror al saber que pues el fin está próximo, está ya a punto de llegar. ¿Okay? La gente se asusta cuando uno le habla de juicio, de condenación. No quieren saber nada de eso. Inclusive dentro de las iglesias cristianas, no se quiere hablar acerca de esto porque de alguna manera pues esto desmotiva al creyente, a los creyentes, los desmotiva para continuar adelante, no quieren escuchar este tipo de mensajes, mensajes del fin, mensajes que puedan de alguna manera desanimar o desestimulizar, de quitarle las ganas a la iglesia de seguir adelante, ¿verdad? Esto se evita este tipo de predicación porque no hay una comprensión acerca del propósito del libro de Apocalipsis. Pero claro, es evidente. Uno de los propósitos, como hemos venido mencionando y hemos venido estudiando, es que el libro de Apocalipsis trae un mensaje de esperanza, ¿verdad? Un mensaje de esperanza. Pero por supuesto que ese mensaje de esperanza es para aquellos que tienen la esperanza, para aquellos que se han sacrificado, han soportado, como dice la palabra del Señor, y aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Perseverar significa o trae consigo la idea de que vendrán dificultades, que vendrán luchas, que vendrán pruebas, y que por supuesto pues se entiende que hay que seguir adelante a pesar de todas las vicisitudes que hay. Pero para aquellas personas que se han resistido y han rechazado el amor de Dios, pues no hay esperanza. Es lo que dice el apóstol San Pablo en la carta a los tesalonicenses cuando dice que le dice a los tesalonicenses, no quiero que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. De manera que el libro de Apocalipsis sí debe entristecer, sí debe preocupar, sí debe aterrorizar a aquellos que no tienen la esperanza en Jesucristo. Muy bien.
esta línea escatológica que nosotros vamos a comenzar a desarrollar en estas clases de esta semana, pues están contenidas dentro de una profecía a la que hacemos alusión y que esta línea está dentro de este programa profético de Dios. Esta línea escatológica, ¿verdad? Está dentro de ese propósito y ese programa profético. Vamos a hacer esta línea, vamos a tratar de desglosar en esta línea, ¿verdad?, todos los eventos escatológicos que están contenidos dentro de este programa profético. Ese programa profético lo reveló Dios a Daniel cuando le habló de las 70 semanas. Hasta aquí, hasta la dispensación de la gracia, el inicio de la dispensación de la gracia, nosotros vemos cumplidas 69 semanas. Esas semanas son para la nación de Israel, están reveladas para la nación de Israel. Pero queda una semana por cumplirse, pues son 70 y las 69 se cumplieron hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Hasta ahí se cumplieron esas 69 semanas. Esta semana que queda pendiente, podemos decir que se detuvo el tiempo para Israel el día que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Se detuvo ese tiempo para Israel y comenzó un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia de parte de Dios, donde Dios traería su palabra a las naciones gentiles, a los pueblos que no eran pueblo de Dios, pero que ahora están de alguna manera pues incluidos. Se abrió la puerta, se abrió el velo que cubría, que separaba al lugar santísimo del lugar santo, se abrió para que todos tengamos una entrada por medio de Jesucristo, el gran sumo sacerdote, a ese lugar santísimo, por medio no de una sangre de un animal, sino por medio de su propia sangre, con la cual nos hizo aceptos delante de Dios, y que ahora nosotros podemos entrar a esa bendición, a esa esperanza, a esa salvación tan grande, como dice el escritor a los Hebreos, una salvación tan grande que no debemos descuidar. Bien, entonces aquí ya cuando estamos hablando de esta última semana, por supuesto entramos en los términos que estudiamos en la guía que estaba sobre la introducción a la línea escatológica. Hablamos de los tiempos postreros, el tiempo postrero, que tiene un significado, por supuesto, tanto para la iglesia de Cristo como para el pueblo de Dios. De manera que tenemos dos programas diferentes. Dios está tratando con Israel de una manera y con la iglesia de otra manera. De manera que para el cumplimiento de las 70 semanas contenidas en la profecía dada a Daniel, ese es el programa para Israel, no para la iglesia, sino para Israel. Pero aún dentro del programa para Israel vamos a encontrar una misericordia de Dios para los gentiles, ¿verdad? Porque ahora Israel está vinculada con el mundo, con la gente que se quedó, con la gente que entra dentro de este juicio, ¿verdad? No habrá solamente un juicio para Israel, sino también para las naciones, para la tierra. Entonces aquí debemos separar lo que es el programa para Israel y el programa para la iglesia como tal. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3 y el versículo 10, queda bien claro allí en cuanto a esta promesa. Es la iglesia, por supuesto, la iglesia Filadelfia, aquella iglesia que ha sido encontrada fiel, aquella iglesia que ha guardado la palabra de Dios. Y en el versículo 10, el Señor le dice a esta iglesia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿verdad?
ha guardado el testimonio, la palabra de la presencia, yo te guardaré de. Esa palabra allí es muy importante. Yo te guardaré de. Quiere decir que no va a pasar. Si dijese yo te guardaré en, sería diferente, ¿verdad? Pero dice yo te guardaré de la prueba, de la hora de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. Esta expresión, moradores de la tierra, no solamente vincula a Israel, sino a todas las naciones, toda lengua, tribu y nación. Todas las naciones de la tierra, incluidos Israel, están contenidos en ese programa, digamos, que entran en el juicio de la gran tribulación. Pero la iglesia es librada de este juicio, es librada de esa condenación. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos, capítulo 8, dice, pues ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, aquellos que están incluidos dentro del programa de la iglesia, ¿verdad? Aquellos para los cuales hay mejores promesas, hay una esperanza para la iglesia del Señor. Entonces no pasarán por el juicio. Viéndolo desde el punto de vista dispensacionalista, ¿verdad? Cada dispensación termina con un juicio. No será diferente entonces para la dispensación de la gracia, que por supuesto terminará con un juicio. Decimos que el juicio de la dispensación de la gracia es la gran tribulación, pues la iglesia está exenta de ese juicio, que es la gran tribulación. Es por eso que el Señor le promete a la iglesia que tiene las características presentadas dentro de la iglesia Filadelfia, que no pasará por la gran tribulación. Hasta este punto, nosotros vemos que hay entonces, digamos, maneras de ver estos conceptos de tribulacionistas y milenialistas. Fue lo que estudiamos en nuestra guía, ¿verdad? Las escuelas que son que tienen la creencia de que habrá una gran tribulación y que también habrá un reino milenial. Son iglesias tribulacionistas y milenialistas. Pero dentro de los milenialistas, tribulacionistas, hay posiciones diferentes. Hay quienes creen que la iglesia será librada, raptada. Hablamos del traslado de la iglesia al cielo, que habla del rapto, ¿verdad? Quieren que la iglesia será raptada antes de la gran tribulación, antes del comienzo de la gran tribulación, y que habrá un reino milenial después de la gran tribulación, vendrá el reino milenial. Hay los que creen, ¿verdad?, que la venida de Cristo es un solo evento y que el Señor va a arrebatar la iglesia en medio de la gran tribulación. Son conocidos como los mesotribulacionistas, pero que también creen en el reino milenial. Hay los que creen que la iglesia será raptada después de la gran tribulación y que habrá un reino milenial. También hay los que también son amilenialistas, dicen que no habrá ningún reino milenial, que no habrá una tribulación como tal. Son contrarios a estas posiciones, pero que cada quien está presentando desde su perspectiva teológica y desde sus posiciones doctrinales estas perspectivas. Pero debemos estar claros, porque ya nosotros tenemos la revelación, y como lo dice el apóstol Pablo, tenemos esta palabra profética segura, ¿verdad? Tenemos la profecía. A ella debemos hacer caso como una antorcha encendida, ¿verdad? Y es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Vamos a basarnos en lo que nos dicen las escrituras. Es lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad?, al respecto de la fe. El que cree en mí, dijo el Señor Jesucristo, como dice la escritura, es como está escrito. No es como yo lo quiera interpretar, sino como está escrito. Por supuesto que nosotros tenemos herramientas para las exégesis, para la
sana interpretación, como la hermenéutica, y que estas herramientas nos ayudan para hacer una sana interpretación. Pero principalmente, lo más importante de todo esto es que nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Entonces, basándonos en que y respaldándonos en el hecho de que tenemos, ¿verdad?, al Espíritu Santo de Dios que nos guía, que nos guarda, tenemos estas herramientas como la hermenéutica, entonces podemos trazar, ¿verdad?, damos una interpretación sana en esta escatología, ¿verdad? En esta temática. Bien, para el inicio entonces de este tiempo, de esta gran tribulación, hablamos de esas semanas contenidas entonces en el programa profético, en el libro de Daniel. Vemos que cada una de estas semanas, de estas 70 semanas, es un periodo de 7 años. De manera que esta, siendo la última semana, ¿verdad? Siendo la última semana, pues también tendrá, ¿verdad?, un periodo de 7 años. Estos 7 años están divididos. Tenemos dividido, ¿verdad?, entre 3 años y medio, una primera fase, y al final 3 años y medio más, una última fase para el cumplimiento de estos 7 años que corresponden a esa semana profética, esa última semana, la semana 70, que vuelvo y aclaro, ¿verdad?, está contenida en el programa profético para la nación de Israel, de la cual la iglesia fiel será librada. Bien, habrán acontecimientos en el cielo durante esta semana, pero también tendremos acontecimientos en la tierra durante esta semana profética. El apóstol San Pablo, cuando escribe a Timoteo, en el capítulo 4, la primera carta, capítulo 4, y le habla acerca de la venida del Señor, le dice que en los postreros tiempos, ¿verdad? Esos postreros tiempos, está hablando de ya al final de esta dispensación de la gracia, donde se hace referencia en este sentido a la iglesia, le dice, algunos apostatarán de la fe, algunos apostatarán de la fe. Esto es importante, aparece aquí una palabra que nos dice que la iglesia, la palabra apostasía significa abandonar, apostatar es abandonar. ¿Abandonar qué? Abandonar la fe en Jesucristo. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, y fíjense que en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 1, dice, el Espíritu Santo dice claramente, o sea, no es ni siquiera el apóstol Pablo, no es que él está haciendo una presunción teológica, no, señor. El apóstol Pablo está transmitiendo un mensaje que recibe directamente del Espíritu Santo, y lo dice, el Espíritu Santo dice claramente, ¿verdad?, que algunos, no todos, pero algunos apostatarán de la fe en dos sentidos. Primero, escuchando a espíritus engañadores. Espíritus engañadores, aquí podemos interpretarlo como esta serie de doctrinas proféticas, catológicas, que son extrabíblicas y que son ese tipo digamos, religiones que tuercen la escritura, ¿verdad? Confunden al creyente, lo desvían de la verdad, lo llevan por otros senderos como ovejas al matadero. Entonces, algunos van a salir, esos de los que habla la escritura, aquellos que tendrán comezón de oír la verdad, aquellos hombres que serán amadores de sí mismos, como lo dice el apóstol San Pedro, ¿verdad? El carácter o las características de los hombres de los posteriores tiempos, ¿verdad? Hombres amadores de sí mismos, aborrecedores de lo bueno, y todas estas características que nos presentan del hombre de los posteriores tiempos. También diseñarán sus teologías y sus doctrinas
que en vez de acercar a las personas a Cristo, lo van a alejar cada vez más. Así como el apóstol Pablo hablaba a los Gálatas y les decía: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos habían empezado por el espíritu y terminaron por la carne, se desviaron por otras tendencias, digamos, teológicas, doctrinales. Y esto por supuesto será así. El apóstol San Pedro nos advierte, ¿verdad? Diciendo que así como hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, aquí vemos cómo el apóstol Pedro, y esto es interesante, cómo el apóstol Pedro hace una equiparación, ¿verdad? Hace una comparación aquí, equipara el ministerio profético con el ministerio del maestro, diciendo: así como hubieron falsos profetas, habrá entre vosotros también falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Por qué herejías destructoras? Porque una herejía es una enseñanza, una doctrina extrabíblica, falsa, fuera de la Biblia, fuera de todo contexto bíblico y de todo principio hermenéutico, ¿verdad? Eso es una herejía, una falsa enseñanza. Entonces, a través de esta falsa enseñanza, estos espíritus engañadores de los que habla el apóstol Pablo desviarán, ¿verdad?, a los creyentes de la sana doctrina, a los creyentes de la fe verdadera, los van a desviar. Entonces, el apóstol Pablo dice que algunos en los posteriores tiempos van a apostatar de la fe escuchando a espíritus engañadores, pero que también habrán otros que serán desviados porque escuchan a doctrinas demoníacas. Una doctrina demoníaca es una doctrina que va contraria a las escrituras, contraria a la palabra de Dios. Es una doctrina anticristiana, va en contra del Dios verdadero, ¿verdad? El Dios de los cielos, Jehová, va en contra de estas enseñanzas bíblicas. Esta doctrina diabólica, yo la comparo con aquella doctrina que Satanás, antes de su caída, llevó a los ángeles en el cielo, por lo cual fueron arrojados del cielo, como lo dice el escritor de los Hebreos, ¿verdad? Que fueron arrojados, abandonaron sus moradas celestiales. Así como Satanás descendió al huerto del Edén y ministró aquella doctrina a Eva, diciéndole que el día que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día ellos serían como Dios. Entonces Eva acepta aquella doctrina, acepta aquella propuesta y da de comer también a Adán, el cual también accede a esta información, y por esa razón ellos son expulsados del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios, y esta desobediencia los llevó a querer ser como Dios. Lo mismo sucedió con Satanás antes de caer. Era Luzbel, ¿verdad? El querubín protector iba a ser coronado como protector del trono de Dios, hasta que se halló maldad en él. Y por supuesto, llevó a los ángeles, querubines, serafines, esta misma doctrina diabólica de querer ser Dios. Así que estas doctrinas diabólicas son aquellas que llevan a las personas y a los seres, a las criaturas, a querer ser dioses. Hemos venido estudiando y analizando esto, cómo los hombres, ¿verdad?, ya creen ser dioses, manejando inclusive la genética, manejando la ciencia a su antojo, ya se declaran dioses. No quieren creer en Dios, quieren desligarse de Dios, como lo narra el Salmo 2, ¿verdad? Es un salmo profético para el futuro, para este tiempo futuro, en que los hombres querrán romper las ligaduras, todo lo que le ata a Dios, y van a ir en contra de Dios, como lo dice el apóstol San Pablo a los tesalonicenses también, ¿verdad? En la segunda carta, capítulo 2, dice que aquel inicuo, el hombre de pecado, ¿verdad?, el cual se levanta contra Dios y con todo lo que es objeto de culto,
a Dios tanto que se sienta en el trono y se hace pasar por Dios. Bueno, estas son las características entonces de este inicio de esta semana de profética, ¿verdad? Semana del plan o el programa profético de Dios para Israel y para la humanidad. Vemos que este periodo, ¿verdad? De 3 años y medio, entonces nos completa esos 7 años de gran tribulación. Esta es la gran tribulación de la cual nos habla la Escritura. Y habrá gran tribulación cuando no hubo ni habrá. Estos gran eventos que nunca han sucedido, que la gente van a pasar por ellos. Pero vamos a ver, hoy vamos a tratar de avanzar, ¿verdad? Hasta donde podamos. Y que ustedes, vamos a hacer algunos paréntesis para que puedan dar sus aportes y puedan hacer una pregunta hasta donde hayamos llegado. Lo primero, como nos dice la Escritura, ¿verdad? Habrá el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? El arrebatamiento de la iglesia es ese traslado de la iglesia fiel, la iglesia que se mantiene guardando la paciencia de Dios, guardando la palabra de Dios, guardando el testimonio de Jesucristo, la iglesia que no permite por ningún motivo desligarse, ¿verdad? De lo que es la fe, en Jesucristo. Vamos a buscar aquí un momentico en nuestras Biblias. Vamos a hacer una búsqueda aquí en nuestras Biblias. Nuevo Testamento. Vamos a ver aquí. Vamos un momentico a la carta a los tesalonicenses. A ver. Fíjese cómo en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, ¿verdad? El versículo 13 dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no estéis como los otros que no tienen esperanza. Eso habla acerca de, ¿verdad?, los que tienen la esperanza en su Cristo para esto. El traslado de la iglesia al cielo es también conocido como la bienaventurada esperanza. Aquellos que creemos en ese traslado, en que Jesucristo vendrá por su iglesia. Es la promesa del Señor en que Él vendrá por su iglesia para que la iglesia del Señor no pase, ¿verdad? Que no pase por este juicio, ¿verdad? Para que la iglesia no pase por este juicio y seamos librados de este tipo de condenación. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, ¿verdad?, dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Fíjese que aquí el apóstol Pablo nos está haciendo referencia a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. La venida del Señor Jesucristo, nosotros creemos en la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida de Cristo, porque la primera venida de Cristo fue para traer salvación a la humanidad. En la primera venida de Cristo, Él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino para dar su vida, no vino para juzgar ni para condenar a nadie. Ahí no vino para traer sentencia para nadie. Él vino a traer salvación. Él vino y llevó la muerte de muchos para traer salvación para todo aquel que quisiera aceptar el amor de Dios. ¿Ok? Entonces, en esta primera venida, Él ya se cumplió, vino para cumplir
lo que estaba determinado en la semana 69 del profeta Daniel, en la semana 69 se dice que y será quitada la vida del príncipe, del Mesías príncipe, ¿verdad? Entonces ahí se cumplían 69 semanas. Eso ya se dio, eso es profecía pasada, ya se dio cumplida. Pero la profecía escatológica es acerca de la venida del Señor. Y por otra semana, en esa semana es donde aparece la venida de nuestro Señor Jesucristo, que antes de comenzar esta semana 70, el Señor Jesucristo prometió venir por la iglesia. Él le dijo a sus discípulos, no se entristezca vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creen en Dios, crean en mí también. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. ¿Verdad? Hoy pues a preparar lugar para vosotros. Y si volviere, ¿verdad? Os tomaré a mí mismo. Como que tomaré a que aquellos que siguieron el camino, aquellos que tienen las características que Jesucristo nos dejó, aquella enseñanza de cómo debemos ser, cómo debe ser el ser humano que tiene esperanza, cómo debe ser el ser humano que tiene temor de Dios y que es obediente al Padre, que es obediente a Dios para poder ser llamado hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, seguimos aquí en la lectura del libro de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Está hablando desde el punto de vista teológico, doctrinal, sano. Ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra. Fíjense, ningún espíritu ni por palabra, ¿verdad? Ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca. O sea, la venida de Jesucristo para el traslado de la iglesia. A ese día al que hace referencia aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando habló acerca del evangelio, dijo que no había otro evangelio, que si venía uno de ellos, apóstoles, o un ángel del cielo, con un evangelio diferente, fuera tomado como un anatema, una maldición. No debía recibirse. ¿Por qué? Porque este es ya el evangelio traído por Jesucristo, debe ser esencialmente el que se debe predicar. Si sale alguien inventando otro tipo de evangelio, debemos rechazarlo. Nosotros tenemos que mantener el evangelio que los apóstoles recibieron de Cristo y que los apóstoles lo pasaron a la iglesia, ¿ok? Este es el evangelio en el que nosotros creemos y al cual nosotros nos aferramos, ¿verdad? Creyendo fielmente en él. Los que se mantienen en esto, entonces tienen la bienaventurada esperanza, no caemos en la apostasía, sino que esperamos este arrebatamiento, el traslado de la iglesia al cielo, ¿verdad? Este traslado de la iglesia, aquí vamos a hablar entonces, ¿verdad? Primero, de la venida de Jesucristo, ¿verdad? Que les venía diciendo, creemos en la venida de Jesucristo en dos fases. Aquí vamos a hablar de fases, ¿verdad? La primera fase es conocida como la parousia, ¿ok? La parousia es esa venida de Cristo en la cual su presencia no será visible por la humanidad, no, sino que Él vendrá en las nubes, como lo dice el apóstol San Pablo. Le veremos en las nubes, allí lo vamos a recibir, ¿verdad? Porque va a venir el Señor Jesucristo en aquel día, como está escrito, ¿verdad? Él vendrá como ladrón en la noche, son las analogías que se utilizan como un ladrón en la noche, nadie se va a dar cuenta. Va a haber un sonar de trompeta, como lo dice allá en Primera de Corintios, ¿verdad? Capítulo 22, 23 en adelante, habrá un sonar de trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y muertos resucitados, con vivos transformados, todos con cuerpos gloriosos, subiremos a las nubes donde esperamos al Señor, donde esperamos ver al Señor Jesucristo, encontrarnos con Él. A esta venida no viene para el mundo, no viene para pisar la tierra, viene para buscar a su iglesia y la va a recibir, la va a esperar en las nubes.
Pero aquí hay una situación. En las nubes, en los aires, está actualmente establecido, ¿verdad? Digamos, un comando de operaciones de las tinieblas. ¿Cuál es ese comando de operaciones de las tinieblas? Ese comando de operaciones de las tinieblas, encabezado por su comandante Satanás, ¿verdad? El diablo, está allí, opera desde las regiones celestes, como lo dice el apóstol San Pablo a los Efesios, ¿verdad? Capítulo, por allá en el capítulo 6, el apóstol Pablo nos dice acerca de este orden satánico, ¿verdad? Dice que, hablando acerca de la armadura con la cual nosotros debemos vestirnos para batallar en la actualidad contra las acechanzas del adversario, del enemigo, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, no es una lucha física, sino espiritual, y que es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Ese comando de operaciones de las tinieblas está en las regiones celestes, de manera que allí está el centro de operaciones del enemigo, no está plenamente en la tierra. ¿Por qué no está en la tierra? Es lo que nos explica el apóstol Pablo, ¿verdad? En la misma carta de los tesalonicenses, en la segunda carta, capítulo 2, cuando nos dice que hasta el presente hay quien lo detiene. Vamos a hacer esta lectura, la tenemos aquí, venimos leyéndola, ¿no? Vamos a continuar para que veamos esto, ¿ok? El apóstol San Pablo le dice a la iglesia en este mensaje, a los hermanos en Tesalónica, le dice que no se dejen de mover del modo de pensar, o sea, desde el punto de vista teológico de la sana doctrina, en el sentido de que la venida del Señor está cerca, el día del Señor. Ya le voy a hablar de esos días. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ok, eso ya lo vamos a hablar. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Quiere decir que esta era una doctrina que el apóstol Pablo enseñaba a la iglesia. Él siempre estuvo doctrinando, enseñando en las iglesias, hablando acerca de la venida de Cristo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, de la maldad. Eso está obrando ya desde hace muchos años, ¿verdad? El ministerio de la iniquidad está allí, pero es un misterio. Hay maldad en el hombre ha querido ha querido descifrar esto. Inclusive se han inventado doctrinas, como por ejemplo la del Yin Yang, que es una propuesta en donde el bien y el mal deberían coexistir, ¿verdad? De armonizar de alguna manera. Vamos a respetarnos y vamos a coexistir, vamos a convivir, pero no puede haber comunión entre Dios y Belial, Satanás. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. O está uno o está el otro. Y por supuesto que la luz prevalecerá sobre las tinieblas. Bien. Seguimos. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Ok? Hay algo que detiene ese misterio de las tinieblas. ¿Qué es lo que lo detiene? Dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste la maldad, el mal se va a manifestar en su totalidad, 100%, pero todavía no. Por eso es que hoy en día vemos que hay bondad, mientras esté lo que detiene el ministerio de las tinieblas, mientras esté lo que lo detiene, no se va a manifestar al 100%. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Estoy en el versículo 7 de la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Solo que hay quien lo detiene hasta el presente. Ajá.
hasta que a su vez este sea quitado. ¿Qué es lo que lo detiene? Es el Espíritu Santo, el vicario de Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios. Él es el vicario. La palabra vicario significa el que tomó el lugar de. Quien tomó el lugar de Jesucristo no fue un hombre como lo propone la religión tradicional, sino que es el Espíritu Santo de Dios. Él fue quien lo prometió allá en San Juan, ¿verdad? Capítulo 16. El Señor Jesucristo habló acerca de la venida del Espíritu Santo y dice que Él es el consolador, y yo rogaré al Padre y él os enviará otro consolador, el cual está con vosotros. Fíjese, está allí presente, pero habla del presente, está con vosotros y estará, es un futuro, está en futuro, y estará en, la palabra en significa dentro, estará en vosotros. Eso se cumplió el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió. Una vez que el Señor Jesucristo ascendió, el Espíritu Santo descendió. ¿Para qué? Para tomar el control de la iglesia de Jesucristo, para continuar la labor de aquel que la comenzó. ¿Quién la comenzó? El Señor Jesucristo. Quien la continúa es el Espíritu Santo, ¿verdad? En la tierra, es el que continúa. El apóstol Pablo escribe, dice, estoy persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Fíjese usted, ahí entra nuevamente el día de Cristo. El Espíritu Santo está haciendo una perfección. Está terminando la santificación, ¿verdad? La santificación. Hay una santificación inmediata cuando aceptamos a Cristo, pero hay una santificación progresiva que es la que el Espíritu Santo hace, ¿verdad? Preparando al creyente para el día de Cristo. ¿Cuál es ese día de Cristo? El día del arrebatamiento de la iglesia, el día que la iglesia será trasladada al cielo, debe ser presentada pura, sin mancha, ¿verdad? Sin arrugas, debe ser presentada santa delante del Señor, ¿ok? Entonces, este es el día del cual el apóstol Pablo habla allí, ¿verdad? Esa preparación. Profesor, Ya un segundo. Cuando el Espíritu Santo, ¿verdad? Sea quitado, cuando el Espíritu Santo sea quitado, ¿verdad? Cuando el Espíritu sea quitado de la tierra, ¿por qué va a ser quitado? Por supuesto, ¿dónde es la morada del Espíritu Santo? La morada del Espíritu Santo es la iglesia. ¿Acaso no sabéis que sois templo y morada del Espíritu Santo? La morada del Espíritu Santo entonces es la iglesia del Señor. Cuando la iglesia sea quitada, ¿verdad? Cuando la iglesia sea arrebatada, entonces el Espíritu Santo ya no estará aquí, ya no habrá obstáculo para que el mal se manifieste en su totalidad, ¿verdad? Pero cuando la iglesia, el Espíritu Santo tome la iglesia, suene la trompeta y sea llevada a las nubes, ¿verdad? Sea llevada a las nubes, entonces aquello que está en los aires tendrá que caer, sigue cayendo, es derrotado allá por los ángeles, por el ejército de Jehová, va a pelear y va a desalojar a Satanás, que está ocupando las regiones celestes, y es desalojado de aquel lugar y él termina de caer a la tierra. Es por eso que el ángel dice, ay, 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 tres ay, da el ángel y dice, de los moradores de la tierra, porque Satanás ha ascendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Es poco el tiempo que le resta a él, ¿verdad? Pero en ese momento él está siendo desalojado del cielo. ¿Para qué? Para que la novia del Cordero, la iglesia del Señor, pueda subir, ¿verdad? Al cielo para recibir al Señor y entrar al siguiente acto, al siguiente proceso que se va a dar en el cielo. Aquí entonces vamos a hablar del cielo y de la tierra. Entonces Satanás cae a la tierra y la maldad comienza a desarrollarse al 100% en la tierra. ¿Eso va a suceder cuándo? Eso va a suceder en el momento que se dé el traslado de la iglesia al cielo. Bueno, hasta por aquí estamos con
¿verdad? El arrebatamiento de la iglesia. Hermano Wilfredo, que levantaste la mano, puedes intervenir. Ok, pastor, gracias. Buenos días a todos. Bendiciones. Pastor, dos preguntitas Sí. o una intervención con dos preguntas. Y la hago porque dentro del mismo concilio de las asambleas he escuchado predicar, porque cuando nosotros decimos, no, he escuchado predicar, pero en otro concilio, bueno, ok, pero no, dentro de nosotros mismos he escuchado predicar y hablar sobre que el Espíritu Santo queda en ese tiempo de la tribulación. De hecho, había un pastor, no voy a decir el nombre por respeto, que porfiaba, pues, o sea, decía fuertemente eso, que era imposible que Dios fuese tan injusto y que fuese a quitar el Espíritu Santo en el momento que se llevara a la iglesia y que fuera a dejar a las personas, personas que se quedaban acá sin el Espíritu Santo, que es el único que podía dar ese poder para soportar pues, la situación que se iba a vivir. De hecho, decía, y lo tomaba porque decía que también iban a haber unas personas que sí iban a aceptar a Cristo después del arrebatamiento, que tenía que ver con la segunda resurrección, esa parte, y que por la única manera de aceptar a Cristo y dejarse quitar la cabeza y todo eso era que estuviera el Espíritu Santo allí dándole el poder de ese poder, pues. Esa era la intervención con la primera pregunta. Y la otra, se me olvidó. Ok. No, la otra, ahorita, pero vaya contestándome esa o Bueno, hablamos de esa pues, primero, que es la más ok. importante. Ok, muy importante tu intervención y muy oportuna, ¿verdad? Ya que, claro, pareciera injusto, ¿verdad? Pareciera injusto de parte de Dios que quitara el Espíritu Santo de la tierra. Pero Dios es justo. Fíjese todo el tiempo que ha dado Dios para que la humanidad entera acepte. Quien ha trabajado en la tierra desde la muerte del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ha sido el consolador. El Señor Jesucristo cuando habló de él dice que él convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia, ¿verdad? Y todos estos años, durante casi 2 siglos, no, perdón, casi 2 milenios, perdón, el Espíritu Santo de Dios ha estado tratando con la humanidad a través de las predicaciones, a través de la iglesia. Muchos han sido convencidos, gracias a Dios, muchos han aceptado a Cristo, pero otros no. Otros han desechado el mensaje, otros ya lo han rechazado. Así que desde esta perspectiva, pues no podemos decir que Dios es injusto, que va a quitar al Espíritu Santo. No, es que simplemente se llegó el tiempo, ya está el tiempo establecido. Es por eso que nosotros hablamos desde la perspectiva dispensacionalista, que nos permite comprender estas particularidades de la escritura y poder interpretarlas y poder tener una posición sana, ¿verdad? Al respecto de Dios. Imagínense decir que Dios es injusto. Oye, Dios nos guarde. Yo veo esto como una blasfemia y es terrible. Pero quizás Dios, y gracias a Dios que dio su misericordia al decir que Él perdonará las ofensas que se hagan contra Él. Inclusive Dios va a tener la paciencia porque Él pasa por alto la ignorancia del hombre. Este tipo de conjeturas surgen es precisamente porque hay ignorancia en la humanidad. El Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Ajá, ok. Y allí la gente dice, tú eres Juan el Bautista, la reencarnación, alguno de los profetas y tal. Entonces luego el Señor Jesucristo les pregunta y le dice, ¿y ustedes qué dicen? Porque aquí lo que realmente importa es la opinión de la iglesia. A la iglesia fue la que se le dio el mensaje
digamos, evangelístico, profético, de salvación para la humanidad. Ahí está la gran comisión, nuestra obligación, nuestro deber que se nos ha impuesto esta necesidad, como dice el apóstol Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Es aquí, ¿verdad? La importancia y la premura de la predicación del evangelio. Eso tenemos nosotros que entenderlo, ¿verdad? Porque la humanidad tendrá un concepto, ¿cuál? El que la iglesia está emitiendo. La iglesia es el ente, ¿verdad? El ente de Dios para la salvación en la tierra. La iglesia es, digamos, tenemos esta autoridad, tenemos el mensaje, fue depositado en la iglesia, no fue depositado en otro tipo de doctrinas, en otros sitios, sino en la iglesia del Señor, donde también está contenido y depositado el Espíritu Santo de Dios. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, si nadie los recibe, ya no queda de parte de nosotros, ya no queda de parte de Dios. Es que Dios estableció el tiempo y el tiempo se ha cumplido, ¿verdad? Por eso se llama tiempo postrero. De manera que no podemos tratar de injusto a Dios, más bien Dios ha sido demasiado justo, demasiado misericordioso y ya no queda de parte de él. Solamente que se está cumpliendo el tiempo. La paciencia de Dios también tiene un límite. Bien, entonces, en este sentido, por supuesto que el Espíritu Santo es Dios. Eso lo sabemos todos y el que no lo sepa o el que no lo crea, caramba, hay que revisarlo. Pero el Espíritu Santo es Dios. Dios está en todas partes. Al decir que será quitado el Espíritu Santo, no quiere decir que Dios va a perder el control de las cosas. No, Dios seguirá teniendo el control de todo. De eso se trata el mensaje en el libro de Daniel y es manifestado y revelado en el libro de Apocalipsis en que Dios tiene el control de todas las cosas. Y este es nuestro descanso. Nosotros podemos descansar. Mire, aunque la tierra sea removida, aunque los montes se traspasen al corazón del mar, no temeremos. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Quizás las cosas que estén sucediendo sean muy perturbadoras y angustiantes, pero no, debemos tener paciencia, debemos tener tranquilidad, ¿verdad? Y tener confianza en el Señor, pues Él tiene control de todas las cosas. En una oportunidad hicieron un concurso, ¿verdad? Acerca de la paz. Invitaron a algunos exponentes plásticos y artistas para que alguno hiciera una escultura o un cuadro que simbolizara la paz. Muchos hicieron sus cuadros, pero hubo un cuadro en particular que, por cierto, ganó el premio. ¿Por qué? Porque aquel cuadro era una tormenta terrible, se veía en el cuadro, ¿verdad? La impresión de que era una tormenta muy terrible, pero en uno de los árboles que sacudía el viento de aquella tormenta había una palomita allí eh, tranquila, como si nada estuviese pasando. Y eso fue lo que llamó la atención de los jueces, porque a pesar de que había aquella tormenta, a pesar de que había aquella situación, aquella palomita se veía que tenía paz. Pues a pesar de las cosas que estén pasando, nosotros podemos mantener nuestra paz. ¿Por qué? Porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, porque nosotros estamos inscritos en el libro de la vida y que tenemos en Él la confianza de su promesa. Dios es justo, fiel y Él cumple. ¿Okay? Así que Dios está en todas partes. El hecho de que diga que será quitado el Espíritu Santo no quiere decir que Dios va a perder el control de las cosas. No, Dios tiene el control de todo y Dios estará. Dios, por supuesto, que Dios estará al tanto de todo, en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra, en todas partes Dios va a estar al control de todo. Pero el Espíritu Santo sí será quitado. ¿Para qué? Para que se venga, ¿verdad? Venga a la tierra el que tiene que venir, el que se va a manifestar y que va a hacer desastre. Vamos a seguir viendo, pero no va a quedar, va a quedar allí a sus anchas, ¿verdad? Para que opere, se le va a permitir que opere, porque aún falta probar a algunas naciones, inclusive
la garantía de que Dios va a intervenir es que Israel estará allí en la tierra. La nación de Jehová, la nación, el pueblo de Dios va a estar durante esa gran tribulación, esta semana 70. La nación de Israel va a estar allí y es lo que va a garantizar de que la mano de Dios va a actuar allí. ¿Ok? La nación de Israel es el testimonio de Jesucristo, el testimonio de Dios allí en la tierra. Así que aquí, pero lo vamos a ver dentro de este desarrollo, vamos a ver cómo está eso allí, cómo es que está. Pero al quitar la iglesia, por supuesto, el Espíritu Santo es quitado. Al no haber el Espíritu Santo, la gente se va a dejar, bueno, engañar. Pero lo que sí va a haber en la tierra, ¿verdad? Que no es el Espíritu, va a haber personas que tendrán el conocimiento de lo que una vez fue llamada gracia. Va a haber personas que tienen el conocimiento de lo que es el evangelio de la misericordia, el evangelio de la gracia. Y estas personas van a quedar allí, ¿verdad? Como testimonio de que sí hubo, esa gracia, esa misericordia. Pues ellos se quedaron, habiendo pertenecido a la iglesia del Señor, se quedaron, ¿verdad? Habiendo sido sellados por el Espíritu Santo de Dios, ellos, ellos se quedan en la tierra para pasar por la gran tribulación, ¿ok? Entonces, estas personas quedan allí en la gran tribulación como un testimonio. Pero la palabra de Dios va a estar y Dios va a obrar a través de un grupo a través de un grupo, Dios va a obrar. Este grupo va a hacer un trabajo muy importante durante la gran tribulación. ¿Ok? Va a haber va a haber una actuación de estas personas y lo vamos a ver dentro de un rato durante la línea escatológica. Espero que eso haya contestado de alguna manera tu pregunta, hermano Wilfredo. Tengo al hermano Félix que ha levantado la mano, ¿verdad? Y hay otros dos participantes más. Vamos a permitir al hermano Félix Pérez, que haga su intervención. Buenos días, hermanos. Buenos días, profesor. Que el Señor les bendiga. Félix Pereira, profesor. Hermano Félix, ¿puedes hablar un poco más alto, por favor? Ajá. Bien. ¿Me escucha ahí? Ajá, sí, ahora sí. Ok. En la misma línea del hermano Wilfredo, ¿verdad? Sí hemos escuchado, ¿verdad? El hecho de que en ese sentido Dios es injusto, ¿no? Pero sabemos que Dios no es injusto. Desde que yo creí, somos de las asambleas de Dios y la doctrina es que la iglesia será arrebatada en el tiempo en que Dios nos permita, estemos preparados o no. Eso no es una responsabilidad de Dios, sino del creyente. Pero hay un evangelista muy famoso, yo voy a nombrarlo porque yo lo sigo y él me permitió hacerlo, se llama Gary Lee. El evangelista Gary Lee dice que ciertamente va a ser la iglesia arrebatada, pero el Espíritu Santo va a quedar en la tierra, ayudando a aquel creyente que dudó de Dios y que ahora sí está arrepentido. Sabemos que por la palabra no es cierto lo que acabo de explicar, que el Espíritu Santo vive o habita en la iglesia. Una vez que la iglesia sea arrebatada, pues el Espíritu Santo se va con la iglesia. ¿Qué podemos hablar al respecto? Porque esa posición es un poquito temeraria, porque algunos hermanos están diciendo, pero si el Espíritu Santo se queda, es porque hay una segunda oportunidad para aquel que no se arrepintió a tiempo. Entonces, ¿qué argumentar en ese sentido? Porque eso o es extrabíblico o no es bíblico. Pero, ¿qué argumentar en ese sentido? Ok, esa es tu pregunta, hermano Félix. Sí, profesor, sí, esa es mi pregunta. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, es prácticamente la misma actitud del hermano Wilfredo, ¿verdad? Pero cuando nosotros, como les dije, vamos a pasarnos, no, bueno, nosotros como también la intervención del hermano Wilfredo y tu intervención, hermano Félix, al respecto de que somos de las asambleas de Dios, ¿verdad? Pero el hecho de que seamos de las asambleas de Dios no nos da a nosotros, ¿verdad? Digamos, esa exclusiva de que tengamos la plena, o sea, somos sana doctrina, eso estamos claros, somos sana doctrina.
pero, ¿cómo les digo? No quiere decir que porque seamos de las asambleas de Dios, ¿verdad? Es que bueno, todo el mundo tiene que ser lo que diga la asamblea de Dios. Dice que la iglesia católica, la iglesia católica no hay salvación. Imagínense usted. Entonces, no vamos a caer nosotros como organización, que somos una gran organización, somos una gran y que nuestra confianza está en que conservamos la sana doctrina. Tenemos hombres y mujeres de las asambleas de Dios que han luchado y velado, nuestros pastores, nuestros dirigentes de la organización, que han luchado para que las asambleas de Dios se mantenga en la sana doctrina, y damos gracias a Dios por ello, y sabemos que el Espíritu Santo de Dios nos respalda, está allí con nosotros, pues somos también pentecostales, pues nuestra confianza es que el Espíritu Santo nos guía y guía a nuestros pastores, a nuestros dirigentes, ¿verdad? Nuestros líderes dentro de las asambleas de Dios. Y esto es muy importante. Pero hay veces que nuestras posiciones muy particulares, teológicas, como yo tengo mis posiciones teológicas muy particulares. Yo puedo de alguna manera compartir desde el punto de vista apologético, ¿verdad? Mi posición y al respecto de algunas doctrinas que quizás pudiese hacer una crítica, por supuesto constructiva, al respecto, desde mi punto de vista teológico. Y bueno, podría ser seguido de algunos hermanos también de las asambleas de Dios y que de repente puedan apoyarme y estar de acuerdo conmigo. Pero también puede surgir aquellas personas que no estén de acuerdo conmigo, ¿ok? También puedo respetar eso, porque es mi posición teológica. Pero cuando hablamos desde el punto de vista bíblico, teológico, mire, aquí no hay particularidades. El mismo apóstol Pablo dice, porque la escritura no es de interpretación privada, es que los hombres que hablan guiados, inspirados por el Espíritu Santo, esto es lo que nosotros tenemos que tener en consideración, ¿verdad? Y la escritura ha sido inspirada por Dios. Por eso es que el filtro de nosotros es la Biblia. Ante cualquier situación, recuerdo mucho a mi pastor Agustín Anseco, que fue mi profesor también de algunas materias, ¿verdad? En el Instituto Bíblico. Y le recuerdo en una de sus clases, un hombre muy sabio, muy prudente, que nos dijo, mire, no lean cualquier libro como si fuera la Biblia, y no escuchen a cualquier predicador como si fuera Jesucristo, ¿verdad? Y aquellas palabras me impactaron y aún hacen una premisa en mi vida, y en mi vivir, ¿verdad? Teológico, para mí es una premisa. Ciertamente es así. Entonces, tiene mayor autoridad la Biblia que cualquier posición teológica que tenga cualquier evangelista, cualquier erudito, teólogo. Tiene más premisa, o sea, más autoridad la Biblia, y tiene más autoridad Jesucristo que cualquiera de nosotros que desde un punto de vista teológico tengamos una postura. Ahora, es verdad que si alguno ha dicho algo, que habría que entenderlo, pues, y plantearlo, y bueno, ¿cuál es tu argumento al respecto? Y quizás compartir. De repente es cuestión de semántica y no estamos entendiendo su postura, o lo que él quiere expresar, su idea. También es cuestión de escucharlo y de alguna manera tratar de entender su idea. Y si está errada, pues lamentablemente está errada. Y si está cierta, ok, damos un aplauso y le damos un ok, ¿verdad? Para que esté bien. Pero la escritura es muy clara. El apóstol Pablo es muy claro. Fíjense lo que dice. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que éste a su vez sea quitado. Hasta que éste a su vez sea quitado. Hay el hecho de que la iglesia está en la tierra, no es lo que detiene la iniquidad, porque vemos que el Espíritu Santo dice que algunos apostatarán de la fe, y cuando habla de algunos que apostatan, es precisamente la iglesia.
O sea, que la iglesia esté en la tierra no nos da garantía de que lo correcto, ¿verdad? De que la sana doctrina se esté manteniendo. No, no nos da garantía de eso. Lo que nos da garantía de que la sana doctrina se mantiene es que hay hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios que están siendo guiados por el Espíritu Santo y que nos están enseñando la palabra de Dios tal cual como es, como dijo el apóstol Pedro, el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, dice que debíamos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcamos para la salvación. Entonces, es ese alimento espiritual que nosotros necesitamos sin mezcla, sin adulteraciones, para que crezcamos en la verdad y seamos guiados por la verdad. Y quien nos guía a toda justicia y a toda verdad es el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo mora en la iglesia. Vuelvo y reitero que el Espíritu Santo es Dios. El hecho de que la iglesia sea quitada de la tierra no quiere decir que el Espíritu Santo va a perder control de todo, pero Él está accionando. El mismo Señor Jesucristo cumplió su ministerio terrenal, Cuando cumplió su ministerio, Él se fue. Yo me voy. Los discípulos se pusieron tristes, pero ¿cómo Dios nos va a quitar? ¿Por qué se va a ir? Es injusto del Padre que nos quite al Hijo. Pero el Señor Jesucristo lo dejó muy claro. Les conviene a ustedes que yo me vaya. A ustedes les conviene. ¿Cómo nos va a convenir que Cristo se vaya? Parece injusto, pero era necesario que fuera así. Pero Él dijo, no los voy a dejar huérfanos. Aquí va a quedar el Espíritu Santo. Así que, mi hermano Félix, mi hermano Wilfredo, no nos preocupemos. Vamos a verlo ahora desde esta perspectiva muy interesante, ¿verdad? En que Dios no va a perder el control. Ya vamos a ver cómo Dios va a controlar esta situación. Ahora, sin el Espíritu Santo en la tierra, ojo, hablando desde el punto de vista de ministerio terrenal, ¿verdad? Ministerio terrenal. El Espíritu Santo tiene un ministerio terrenal ahorita, ¿verdad? Y lo está cumpliendo, lo está llevando a cabo. Está perfeccionándonos a nosotros, ¿verdad? Que vamos a ser arrebatados hasta el día de Cristo, hasta el día de Cristo. Así que no se preocupen. Ya vamos a ver cómo Dios va a actuar. De manera que las personas que quedaron en la tierra, los que apostataron de la fe, aquellos que aún no habían aceptado el Evangelio de Cristo, aquellos que se quedaron, e incluso Israel va a ser librado durante esta semana de gran tribulación. Vamos a ver cómo va a suceder eso. Entonces, ahora tenemos entonces el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Profe, había otra pregunta, creo. Ajá. Creo que había otra pregunta, otro hermano que iba a hacer una pregunta, no sé. Ah, sí, ahí otro estaba levantando la mano, no sé si el hermano Blide, el hermano Toma o la hermana, alguna hermana. No, Blide no, pastor. Por favor, hagan un poquito más duro. No les estoy escuchando No, muy bien. Blide no tiene pregunta. No estoy escuchando al hermano. Si me escucha. Ajá, ahora sí le escucho. Dios le bendiga a todos. No, bueno, mi intervención en la misma línea de los pastores, y bueno, ya fue respondida, pues, porque tenía que ver precisamente con el Espíritu Santo. Y bueno, ya con la explicación que le ha dado, que ha sido la misma, solo que ha ahondado un poquito más en cuanto al hermano Wilfredo y al hermano Kelly, creo que es suficiente con esto, pastor. Ok, hermano, muy bien. Pues me da gusto y me agrada, gracias a Dios, que el Señor nos pueda, ¿verdad? De alguna manera, instruirnos en esto, ¿ok? No es el pastor Ángel que está aquí disertando, el Espíritu Santo de Dios da esto, ¿verdad? Y no solo por eso, sino que está contenido en la palabra de Dios. Aleluya, pastor. Ok. Bien, continuemos entonces, ¿verdad? Porque el tiempo apremia y quiero de alguna manera, hoy, si Dios nos permite, entonces avanzar. Ok, entonces, vamos a hablar
Pues quiero ver aquí al respecto de 4 días, ¿verdad? Proféticos, escatológicos, los cuales estamos hablando y que los vamos a ver desarrollados, ¿verdad? Los vamos a ver desarrollados durante estas clases de escatología. Este primer día está relacionado con la venida de Jesucristo por su iglesia. Es lo que dice el apóstol Pablo cuando dice, estoy persuadido de ellos que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿verdad? La va a perfeccionar por medio de quién, el Espíritu Santo, hasta el día de Cristo. El día de Cristo es el día de la venida de la segunda, encierra la segunda venida de Cristo en la primera fase, ¿verdad? Que es la parousia. La primera fase, que es la parousia. ¿Es una música ¿Okay? o qué? En la parousia, ¿Qué vino? la venida de ¿Qué Cristo. sigue? Hay alguien con el micrófono abierto por allí. Entra, pues. Pueden cerrar el micrófono por un momento. Félix tiene la mano levantada. Si quieres preguntar algo, hermano Félix. No, profesor, no, ese que se quedó ahí levantada, pero no, ya. La intervención fue resuelta Okay, satisfactoriamente. puede bajar la mano. También Ya. da la opción No. para bajar la mano. Sí, ya. Y agradezco que apaguen un poquito los micrófonos un momento hasta la intervención, ¿verdad? Todos apaguen sus micrófonos. Ok, gracias. Para que no se meta otro audio y nos confunda un poco la clase. Bien, entonces les decía del día. Ese primer día está vinculado a la parousia, que es la venida de Cristo por la iglesia, donde Él vendrá y dice, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis, dice el Señor, está allá en las moradas, vamos a ser arrebatados. Entonces, ese primer día es el día de Cristo. Luego viene el segundo día. El segundo día escatológico es el día del Señor Jesucristo. Es donde ese está vinculado a la epifanía. Es la presencia visible de Dios. Cuando Jesucristo descienda del cielo y pise aquí literalmente la tierra y va a reinar por 1000 años. Él será el Señor Jesucristo. Él será el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él vendrá, esa consigna la trae en su muslo, donde dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa premisa va a establecer su reino en la tierra. ¿Okay? Ese es el segundo día escatológico. El primer día, el día de Cristo, parousia, arrebatamiento de la iglesia. El segundo día, el día del Señor Jesucristo, vendrá para reinar, está vinculado a la epifanía y vendrá a reinar por 1000 años. Está vinculado al reino milenial. Luego vendrá el día de Dios. El día de Dios está vinculado al juicio del gran trono blanco. El profeta dice, porque horrendo, fíjese usted, horrendo, espantoso es el día de Jehová. Fíjese que, ¿cómo vamos a decir que la presencia de Dios sea horrenda o espantosa? ¿Por qué nos dice el profeta que ese día será horrendo y será espantoso? Porque aquel día se derramará la ira de Dios y Dios va a juzgar a los cielos, a la tierra y a todos aquellos que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida. Van a ser juzgados también las criaturas que se rebelaron contra Dios, dentro de los cuales está Satanás, y serán arrojados al lago de fuego y azufre. Entonces, eso está vinculado con el juicio del gran trono blanco, el día de Jehová. Ese es el tercer día escatológico. Y el cuarto día, que nos habla la Escritura, el mismo apóstol San Pedro hace referencia en la segunda carta, dice que el día de Jehová es el día de el cuarto día es el día de la eternidad, hasta el día de la eternidad, ¿ok? Entonces tenemos estos 4 días escatológicos que vamos a ver cumplidos durante este programa profético, ¿ok?
Vamos a concentrarnos entonces aquí en este día, el día de Cristo, que es el día del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Aquí en este día se completa la segunda, la segunda fase de la primera resurrección. Recuérdense que hablamos de la resurrección la semana pasada y hablamos acerca de que la resurrección la primera resurrección tiene tres fases. ¿Cuál fue la primera fase de la primera fase, sí, de la primera resurrección? Fue cuando Cristo resucitó, Cristo las primicias, ¿verdad? Luego los que son de Cristo, los que están inscritos allí, los que han aceptado a Cristo en su venida a la iglesia, los que son de Cristo. Él viene por los suyos, los que son de Cristo. Y la tercera fase al final de la gran tribulación, ¿verdad? Donde habrá otra resurrección para vida eterna. Estas tres fases de la primera resurrección tienen que ver con vida eterna, no tienen que ver con condenación eterna, sino con vida eterna. La segunda resurrección sí tiene que ver con condenación y es la muerte segunda, ya no habrá más oportunidad. Los que tienen parte en la segunda resurrección no tienen esperanza, no tienen salvación, sino que van a ser arrojados al lago de fuego y azufre. Pero por eso en el libro de Apocalipsis dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, sea durante la gracia, sea al final con Cristo, ¿verdad? Que es el final de la dispensación de la ley, sea los que durante el periodo de la dispensación de la gracia aceptaron a Cristo, fíjese, casi 2000 años, y luego al final de la gran tribulación, los que logran escapar del anticristo y del sistema que se va a establecer. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, aquí tiene Primera de Corintios 15, 22 al 23. Esto está vinculado, por supuesto, aquí a la parousia. Pero el apóstol Pablo es muy claro, dice, y no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Por qué? Porque hablamos entonces de apostasía. La apostasía nos marca el inicio de un nuevo orden. Es el nuevo orden mundial. Nosotros vivimos, ¿verdad? La dispensación de la gracia para el ámbito histórico. Se nos habla de una era. Nosotros estamos viviendo la era cristiana. Es la era que nosotros vivimos en la actualidad. La era cristiana, por supuesto, es todo este periodo donde la Biblia ha sido, digamos, el baluarte. La Biblia ha sido la guía para los aspectos morales de la humanidad. Ya la ONU en una oportunidad declaró que la única reserva moral que queda sobre la tierra son los cristianos. ¿Por qué? Porque son los que son guiados por la palabra de Dios. Todos aquellos que son guiados por la palabra de Dios tienen en sí una reserva moral. Es la guía, es lo que detiene, es lo que detiene el misterio de la iniquidad. Cuando se levantan grupos, ¿verdad? De alguna manera anarquistas, quieren rebelarse, quieren establecer sus propias normas, quieren establecer digamos, sus éticas que para ellos, entre comillas, no perjudican a nadie, estableciendo principios fuera, en contra de los principios bíblicos, desde el punto de vista de la inmoralidad, como la pedofilia, la zoofilia, el homosexualismo, o alguna corriente, digamos, que tenga que ver que esté fuera de lo que es el ámbito bíblico, lo que establece la Biblia. Entonces, ellos rechazan la Biblia por eso, porque la Biblia es como un freno para ellos. La Biblia es como un freno que no les permite a ellos entonces desarrollar su punto de vista. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer, y eso está establecido de una manera profética, van a eliminar la Biblia.
Vamos a buscar un momento en el Salmo 2. Si ustedes están allí con sus Biblias, ubíquense en el Salmo 2. Vamos al Antiguo Testamento y nos ubicamos en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, en el Salmo 2. Fíjense, el Salmo 2 dice así: ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Una cosa vana es aquello que no tiene sentido. O sea, piensan cosas que no tienen sentido. Se levantarán los reyes de la tierra, dice, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, o sea, contra Dios y Jesucristo. Rompamos sus ligaduras. Eso es lo que ellos van a decir. Ellos van a decir: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. La humanidad está vinculada a Dios. Él es nuestro creador. Él fue quien nos dejó esos principios universales que el hombre debe respetar. Eso está contenido en la Escritura. Y cada vez que el hombre quiere ir al desafuero, quiere ir fuera de lo que es un principio bíblico, entonces rechaza la Biblia. Ese libro lo inventaron los hombres. Ese libro no sirve. Ese libro tiene muchos errores y etcétera. Hacen las diferentes críticas. Tratan de desvirtuar. El objetivo es suprimir la palabra de Dios para que prevalezca los pensamientos del hombre de los posteriores tiempos. El hombre inicuo, como lo dice la Escritura. El hombre de pecado, como lo dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Se va a manifestar, debe manifestarse. Y eso es así. Nosotros no podemos detener eso. Pero ¿qué sí podemos hacer? Seguir predicando la palabra, seguir predicando el evangelio sin caer en la apostasía. Hoy nosotros vemos sombras de apostasía, inclusive en las predicaciones, cuando llegamos a decir que ya no hace falta aceptar a Cristo. Vamos a aceptar la visión, vamos a ver una visión. Sale alguien con una visión por allí. Ajá. Y dice: tengo una visión, Dios me habló, tengo una visión, y todo el que esté fuera de la visión está perdido. Oye, ya eso es sombras de apostasía. Ya decir que la sangre de Cristo no tiene poder para limpiar los pecados, sino que hay una serie de rituales que yo tengo que cumplir para que mis pecados sean limpiados, entonces ya eso es sombra de apostasía. Ya incluir dentro de las doctrinas bíblicas, doctrinas que escapen, que salgan fuera del contexto bíblico, ya eso es caer en apostasía. Ya es dejar de creer como dice la Escritura, ya eso es caer en apostasía. Pero la verdadera apostasía, ya no hablando desde el punto de vista de la iglesia, sino desde el punto de vista de la humanidad, cuando la humanidad determine desligarse de la era cristiana por completo y establecer un nuevo orden mundial, entonces estaremos hablando de una plena apostasía, ¿verdad? Una plena apostasía. Ya el mundo quedará desvinculado de Dios. Y el mundo desvinculado de Dios, ¿qué va a hacer la iglesia aquí? Somos arrebatados nosotros. Pero entonces la iglesia es quitada de aquí y ahora viene la apostasía. Vamos a ver aquí. Hay dos personas que quieren intervenir al respecto. ¿Hay alguna pregunta aquí? Vamos a dar oportunidad a los que están levantando la mano por allí. Vamos a ver. Ok, sí. Gracias, hermano Wilfredo. Ya se nos está agotando el tiempo, ¿verdad? Muy bien. Prosigamos entonces. Una vez entonces que venga la apostasía y que ya la humanidad está pidiendo un nuevo orden mundial desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista religioso, ya se está pidiendo, y no solo se está pidiendo, ya se está trabajando en función de un nuevo orden mundial. Las cosas se van a manejar desde otra perspectiva, ya no desde el punto de vista cristiano, ya no desde el punto de vista bíblico, sino humanístico, ¿verdad? Y aquí es donde el hombre se va a proponer ser un Dios, ¿ok?
Aquí se va a manifestar un nuevo orden. Aquí vamos a empezar las cosas a cambiar. Pero para que haya una ruptura de un orden y se establezca otro, por supuesto que va a haber confusión, va a haber conflicto, y eso está contenido dentro de la profecía. ¿Okay? ¿Qué vamos a ver entonces? Arrebatamiento de la iglesia y plena apostasía. Entonces estaremos viendo manifestar lo que conocemos como los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿verdad? Los 4 jinetes del Apocalipsis. Estaremos viendo entonces manifestado los 4 jinetes del Apocalipsis. El primer jinete está en el libro de Apocalipsis, capítulo 4. Vamos a ubicarnos allí. Vamos a pasar al libro de Apocalipsis. Ya vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para que avancemos un poco. En el capítulo 4, a ver, en el capítulo 4, perdón, capítulo 4, los 6, a ver, el capítulo 6, perdón. En el versículo 2 del capítulo 6, estamos hablando, fíjese, aquí ya estamos hablando de la manifestación, ¿verdad? De los 4 jinetes del Apocalipsis. En el capítulo dice, vamos a leer el versículo 1 para que entremos en el contexto. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Un caballo blanco con un jinete que trae un arco, pero no trae flechas, pero trae una corona. Quiere decir que trae autoridad, se le fue dada autoridad. Este caballo blanco no es otro personaje que el anticristo. Muchas personas tienden a confundir este personaje con Jesucristo. ¿Por qué? Primero, porque viene montado en un caballo blanco. Segundo, porque trae una corona, o sea, viene como un príncipe, como un rey, viene para gobernar. Pero quien está abriendo el libro en el cielo no es otro que el Señor Jesucristo. Dice, y vi cuando el Cordero abrió uno. El Cordero es Cristo, está en el cielo, está abriendo los sellos. Este es un libro que está en el capítulo 5 de Apocalipsis, nos habla del Cordero y el libro. Ese es un libro que está escrito por dentro y por fuera. Y dice que se buscó a alguien que abriera ese libro y no se halló. Y Juan lloró porque no había ni en el cielo ni en la tierra alguien con la autoridad moral para abrir el libro. Pero el libro es abierto por Jesucristo, porque el Señor Jesucristo tiene la autoridad moral para abrir esos sellos. Estos sellos, este libro contiene los juicios de Dios que vienen sobre la tierra. Y el que tiene la autoridad para juzgar la tierra es Jesucristo, desde todos los aspectos. Entonces, él comienza y abre el primer sello. El primer sello es ese nuevo sistema, esa es la propuesta del nuevo orden mundial, ¿verdad? Es esta propuesta, es el anticristo. Vemos el anticristo que muchas personas lo ven como una persona, como alguien que se va a manifestar, pero no lo debemos ver simplemente como un personaje en particular, no. Lo debemos ver como un sistema que va contrario a lo que es el principio bíblico. Por eso se llama anticristo. Anticristo. Es un sistema humano, ¿verdad? Es un sistema de gobierno, es un sistema económico, es un sistema religioso, ¿verdad? Que se va a establecer durante este periodo, esta última semana, a la semana 70, y trae la propuesta de un gobernante mundial. Por eso les pedí que me hicieran la investigación sobre la globalización, ¿verdad? Que ya deben estar trabajando en ello
para entregarla. Espero que estén investigando por allí y, bueno, haciendo un buen trabajo. Vemos entonces este caballo blanco va a representar ese proceso de globalización para entrar en el nuevo orden mundial. Y es un sistema anticristo. ¿Tiene un número? Sí, es una bestia y tiene un número, es el 666. Ya les expliqué en las clases anteriores que el 666 es símbolo de un sistema, ¿verdad?, que va a tomar el lugar del sistema divino, del principios bíblicos. Entonces este sistema va a traer una nueva religión, un nuevo orden político y un nuevo orden económico. Así que es 666. Son sistemas humanos. El ser humano apareció en la tierra el día sexto. Quiere decir que el día 6, cuando Dios creó al hombre, el día 6 comenzaron a existir sobre la faz de la tierra los sistemas humanos, el sistema religioso, el de Adán, con la religión verdadera, la adoración a Jehová, el político, donde Adán era el representante de este sistema y este orden político, y el sistema económico, donde toda la producción de la tierra iba a ser para el sustento del hombre, y el administrador de esta economía iba a ser, por supuesto, Adán, como el gerente económico de todas las riquezas del mundo. Dios la puso en las manos de los hombres. Pero cuando el hombre cae, todo es influenciado por el enemigo, todo es influenciado por Satanás. Así que de esta manera este orden queda contaminado con el pecado. Luego de que se manifieste este hombre de pecado, que no es otro que el caballo blanco, el anticristo, vendrá otro caballo, el rojo, representa guerra. Hay conflicto porque para establecer este orden, de este caballo, de este nuevo orden mundial, va a haber un conflicto político, ¿verdad? Una crisis política. Es el caballo rojo, lo que representa guerra y muerte. Luego habrá un caballo negro, el sistema económico será afectado, ¿verdad? Pero necesita una transformación. Ya estamos sufriendo, ya en estos momentos estamos sufriendo esta transición a nivel mundial, no solo en Venezuela, a nivel mundial estamos entonces en esta transición de un nuevo orden económico. Y por supuesto, esta guerra y esta crisis económica pues trae una crisis sanitaria, de humanidad, de salud, habrá enfermedades, pero este nuevo orden tiene la solución. Hoy la vemos, ¿verdad? Hay una pandemia, tenemos COVID, hay COVID por todas partes, pero las naciones están en la cura en sus manos, hay las propuestas de una cura, las potencias, cada quien está trabajando en esta cura y debe ser implantada y ministrada a nivel mundial. Ya estamos viendo esto como tipología de lo que va a suceder y que es lo que lo que se va a establecer durante este proceso y estos periodos escatológicos que están por comenzar a desarrollarse. Yo estoy más convencido de que esto está ya a la puerta. ¿Ok? Bueno, mis amados hermanos, voy a dejar hasta aquí en estas clases. Hemos visto un poco. Mañana voy a tratar de aprovechar, estemos todos allí a la misma hora y vamos a